Buenos días, director. ¿Qué tal, consejero? Yo creo que es la primera vez que te llamo así, Richard, de verdad. Pero vamos a ver, Jesús, ¿tú alguna vez te diriges a alguien por el cargo? Pues mira, aquí en la embajada sí, al embajador yo creo que es costumbre, le llamamos todos embajador, nunca le llamamos por su nombre, Santiago o algo así. Ese es el único caso, bueno, y quizá en Salamanca al rector. En la Universidad de Salamanca al rector le llamamos rector, aunque con él a veces le llamo rector y a veces le llamo Ricardo, se llama como tú, pero aquí yo diría que solo al embajador. Y, ¿Y tú? Cuando estuvo la ministra de Exteriores, yo creo que fue al poco de incorporarte tú, si no recuerdo mal. ¿Cómo te dirigiste tú a la ministra de Asuntos Exteriores? Bueno, la verdad es que fue muy fácil porque ella dejó muy claro desde el principio que la tratáramos de tú. Pero había gente ahí en la comitiva que la trataban, seguían tratándola de usted, la verdad. O sea, que ella fue la que te facilitó un poco el camino, ¿no? Sí, claro, y además como ya me conoces, que yo soy muy bien mandado, pues a mí me dicen de tú y yo hablo de tú. Tú, ya. ¿Con qué criterio utilizas tú una forma u otra? Porque no sé si a ti te pasa, pero en español es como difícil dar reglas, ¿no? Por ejemplo, yo sé por los alumnos Erasmus y por mi experiencia en Alemania que allí las reglas son muy claras, ¿eh? Tú sabes cuándo tienes que usar el tú y el usted. Por ejemplo, a un profesor pues siempre se le llama en Alemania o en Italia o en Francia de usted y sin embargo en España ese no es el criterio, ¿no? Y lo mismo pasa con otros tratamientos como don o cosas así, o señor. A mí me hacía mucha gracia cuando los estudiantes americanos llegaban por la mañana y me llamaban señor, que nadie me ha llamado señor en mi vida, ¿no? Sí, la verdad es que no es nada fácil, sobre todo si piensas que ha evolucionado mucho con los años esto. Pero fíjate, yo creo que últimamente cada vez oigo más el tú en España que en otras zonas hispanohablantes. No sé si a ti te pasa lo mismo, esa es mi experiencia. Y luego, estas fórmulas de tratamiento a veces son mucho más marcadas en América hispana, en América Latina, que en España. ¿Qué piensas tú, Jesús? Yo sí, sí, yo lo veo un poco también así. Mi experiencia en Hispanoamérica no es muy grande, pero yo creo que ahí sí que están las reglas, los códigos bastante más claros que en España, ¿no? Y he visto, por ejemplo, como padres hablan a sus hijos de usted y, por ejemplo, en el caso de Colombia, que es el que más próximo tengo, incluso he visto a veces que me ha sorprendido cómo llaman al perro de usted y eso ya, en fin, me sorprendió mucho, la verdad. Sí. Bueno, en España hace muchos años era así. ¿Tú no recuerdas cuando antes se trataba a los padres de usted? Sí, fíjate, a ver, yo en fin, ya tengo una cierta edad, yo nunca llamé a mis padres de usted, pero sí he visto casos de gente, vamos, de hijos que llamaban a sus padres de usted y curiosamente los hijos de estos, es decir, los nietos de los primeros, les hablaban de tú, que era una cosa muy, muy curiosa. No sé si queda claro, porque esto de hijo, nieto, abuelo es como muy relativo. Bueno, señor consejero, se le ve a usted muy bien, eso de que tiene usted una edad. Querido Jesús, estás hecho un mozo, estás hecho un chaval, como que Bueno, bueno. la verdad, pero la verdad es que es un poco de locura esto del tú y el usted. Tú imagínate si nosotros estamos teniendo este problema, ¿cómo lo pueden explicar en una clase de lengua española? ¿No? No me parece nada fácil. ¿Cómo hará? No, la verdad es que no, porque bueno, hace ya algunos años que yo no lo hago, pero cuando daba clase de español como lengua extranjera y te preguntaban, me ponían en un aprieto. En realidad, la regla que yo les daba es, si tenéis dudas, hablad de usted y dejar que la gente, como un poco lo que hizo la ministra, ¿no? Y dejar que la gente os diga que te traten de tú. Pero esos criterios de la edad, del cargo, de tal, son muy, muy complicados. Yo no sé, tú que también tienes muchísimas horas de vuelo enseñando español, ¿cómo lo hacías? Pues fíjate, son las típicas cosas que no te das cuenta hasta que tienes que enseñarlas, ¿no? Y yo recuerdo que la gente, sobre todo en los niveles bajos, cuando salía el tema, se obsesionaba con los cuatro ejemplos que daban en los libros de texto y entonces, sobre todo en Estados Unidos, son bastante estrictos a la hora de seguir unas normas establecidas en un libro de texto. Entonces, siempre estaban obsesionados con, ¿y si es una persona mayor, pero que no la conozco y que es un policía que está, al quien le pregunto, tengo que decir tú, usted? Yo la verdad siempre les intentaba también dar algún truquillo para que salieran del paso de la forma más honrosa posible, pero, pero en mis propios huesos y en mis propias carnes, mejor dicho, lo he padecido también. ¿En cuántas ocasiones, Jesús, no te ha pasado a ti que has tenido que esquivar el uso del tuyo y el usted? Por ejemplo, haciendo algún tipo de virguería lingüística, ¿no? Como por ejemplo preguntar, ¿y esta es la primera visita a Nueva York? En vez de preguntar, ¿has estado aquí más veces en Nueva York o ha estado usted más veces aquí en Nueva York?
Sí, la verdad, estoy totalmente de acuerdo. A mí a veces me ha pasado que intentas esquivar el uso, buscar alguna perífrasis para no meterte en ese lío, porque es que son tantos los factores que influyen, que si la edad, que si el rango, que si la geografía, que si... que a veces, como tú dices, simplemente lo esquivas. Sí. Pues vamos a ver de todos modos cómo lo resuelven nuestros profesores de español como lengua extranjera en Estados Unidos. Pues me parece muy buena idea. ¿Por qué no nos preguntamos? Vamos allá. Con respecto a lo que estabas comentando, de que te extraña que se hablen de usted en un matrimonio, porque para ellos es informal y para ti es muy formal. A nosotros nos pasa, a los canarios, por ejemplo, que hablamos de ustedes siempre, nosotros. Y para nosotros es completamente informal, no tiene que ver con formalidad de ningún tipo. Sin embargo, cuando estamos en la península o con compañeros pues, de Baleares, nos dicen, oye, ¿nos puedes tutear? Pero no se trata de un tratamiento formal en nuestro caso. O sea que es interesante las variedades que hay por ahí, ¿verdad? Sí, muy interesantes. Cintia, ¿qué impresión tienes tú de esto? Bueno, de tú y usted como mexicana es una cuestión generacional. En mi generación nosotros le hablábamos de usted a los abuelos directamente y de tú a los padres dependiendo de qué tan moderna era tu familia. Si eras una familia un poco más moderna, siempre les hablabas a tus padres de tú y a todos los demás de usted. Y ahora con la nueva generación, los niños utilizan tú para padres y abuelos y con adultos, profesores, etcétera, usan usted. Pero yo creo que está cambiando un poco la cuestión del tratamiento de tú o usted en la sociedad mexicana. Y es más prevalente el uso de usted en el campo, Mm, en las ciudades. muy interesante. Fíjate, Silvia, ahora que comentas lo de los abuelos, ese es el tema clave cuando yo estoy enseñando el tú y el usted. Yo soy maestra de sexto grado, ¿vale? De middle school y enseño español. Cuando hablamos de la diferencia de cuándo usamos tú y cuándo usamos usted, como generalidad siempre digo que el tú es informal y el usted es formal. Y entonces les pregunto, porque normalmente en clase les pregunto, bueno, y entonces cuando hablamos, porque les digo, ¿cuándo es informal y cuándo es formal? Fijaros que tienen 11 años nada más. Pues informales, a la familia, a los compañeros, digo, ¿y cómo os dirigís a los abuelitos? Entonces, siempre es el tema debate de, no, pues en mi casa los abuelos, entonces sí, hablamos de usted. Entonces, ¿es formal o es informal? Porque la familia es informal. Y ahí es donde comienza el debate de, entonces usted, yo en mi clase lo que aprenden al final es a diferenciar y a saber cambiar el registro. Porque muchas veces en nuestra escuela, por ejemplo, tenemos los exámenes de Advanced Placement en octavo, que normalmente son en high school, pero aquí, como damos clase en Miami, son escuelas bilingües y tienen un nivel elevado de español, ya en octavo se les presenta y ahí ya sabemos que en la rúbrica se incluye que los niños sean capaces de cambiar de registro y sean capaces de hablar, de escribir sobre todo de manera formal. Y eso es lo que más insisto. Por supuesto, conocemos y además es que lo hacemos constantemente. El cumpleaños feliz lo cantamos las mañanitas, cantamos el cumpleaños feliz de España, cantamos en Miami, siendo multicultural, tenemos cada vez que hay un cumpleaños nos pasamos media clase cantando de las 20.000 maneras que sabemos y es maravilloso además. Entonces está aceptado que se hable de usted de forma coloquial al final, pero tenemos que saber cambiar de registro de formal a informal, saber sobre todo cuando nos dirigimos y tenemos que escribir una carta formal, cómo hablar de usted. Eso es lo que más practicamos en el aula. Y Mariluz, a raíz de lo que estás comentando de la carta, que es verdad, mira todo lo que dice, que es súper interesante porque en mi escuela, que también es de Middle, lo trabajamos muy a lo que ella hace en su aula. Lo que trato normalmente es de intentar contextualizar todo lo que ellos tienen que aprender y dotarlo de significado, o sea, que ellos vean que sirve para algo. Entonces, en el caso del tú y el usted, por ejemplo, nos coincidió hace un par de años que fue el cumpleaños del rey de España, de don Felipe. Y entonces aproveché esa coyuntura, me tocaba dar la carta, me tocaba dar el uso del tú y el usted. O sea, había muchas cosas que me tocaba dar que las uní en esa propuesta que hice. Pues estuvimos hablando y claro, tenían muchas dificultades, no sabían emplear el usted. Bueno, vamos a escribirle una carta al cónsul de España en Miami, don Cándido Creis, y le vamos a consultar qué tratamiento se le da al rey de España. Pero claro, nosotros no conocemos al cónsul, entonces hay que ser formal en la carta también. Entonces, primera carta formal al cónsul. El cónsul nos responde
y nos explica. Y después segunda carta con una página web que diseñaron, con unos juegos digitales al rey de España, que también nos respondió. Y ahí eso fue una experiencia fantástica en la que ellos distinguieron muy bien el tratamiento de respeto que se da en España y yo creo que a personas como se supone, de mayor rango en general, ¿no? Fue interesante esa experiencia. Es muy interesante lo que planteas, Maripí, ¿no? Porque, por ejemplo, el grueso de los estudiantes que yo tengo son adultos y muchos de ellos vienen a estudiar la lengua porque la necesitan por cuestiones de trabajo. Y cuando llega el momento en que tenemos que enseñarles la diferencia entre tú y usted, terminamos diciéndole, bueno, en cuestiones oficiales de trabajo, ustedes no deben a menos de que se lo permitan, expresarse, dirigirse a nadie en la forma de tú. Bien, siempre deben utilizar usted porque realmente puede ser un problema serio para ellos si empiezan a tutear a las personas al nivel que lo hacemos en el aula, ¿no? Porque incluso a mí yo no les me permito que me traten de usted, sino, ¿no? Porque quiero darles el concepto de que somos parte de una familia que vamos a compartir por una X cantidad de semanas juntos y para que tengan más libertad cuando tengan una duda que se puedan dirigir a mí. Pero sí, hay diferentes matices. Ahora recuerdo también que tengo una gran amiga que es colombiana y ella trata a su mamá de usted, no al abuelo solo, a los padres también los tratan de usted. Y entonces eso puede crear un choque, ¿no? Entre los propios estudiantes nuestros que tienen amistades de otras partes del mundo hispano y después pueden regresar a nosotros y decir, sí, pero usted me dijo esto, pero yo me encuentro en la realidad esto otro. Entonces, eso no se les ha presentado esa situación a ustedes. Sí, a mí se me presentó, pero bueno, a nivel familiar, y estamos hablando de México, mi madre se consideraba bastante moderna, yo a ella la tuteaba, y un día una de mis primas, que era 1 año o 2 mayor que yo, tenía como 5 años, me dijo, oye, pero es que ¿por qué eres tan irrespetuosa? Le estás hablando de tú a tu mamá, le tienes que hablar de usted. Claro, cuando yo con mi madre y empiezo a tratarla de usted, me ve con cara de como que, mira, ¿y a ti qué te pasó? Le comento y me dice, no, hijo, lo que pasa es que es una relación de confianza, tal vez tu tía y tus primos tienen una relación más formal o más distanciada y estamos hablando de una familia, de dos hermanas. ¿Cómo también decides ya a nivel familiar lo que se usa? Lo que yo tengo una anécdota muy interesante con los niños pequeños de 5º grado a los que les acabo de enseñar pronombres, entre ellos tú y usted, con una gráfica, tienes personas mayores y luego empezamos a recorrer la plantilla de la escuela, ¿no? Y al director, bueno, es usted, y a la directora tal, bueno, y a esta persona y al personal de la cafetería, en fin. Esa clase fue a través de Zoom. Entonces, de repente se colaban mascotas. No sé si a ustedes les ha pasado cuando tienen una clase en línea y alguien pregunta, bueno, ¿y a la mascota cómo le hablas? Y uno de los niños pregunta, bueno, ¿qué edad tiene la mascota? ¿Cuántos años tiene? Porque si tiene más de tal edad, entonces es un perro, un gato senior y le tienes que hablar de usted. ¿Cuál fue la solución? ¿Cuál fue La clave? solución, bueno, si se trata de un cachorro, le hablas de tú. Y si se trata de un perro mayor, le hablas de usted. Porque tiene años, ¿no? Está bien. Tiene sus años y no sé cuántos años eran equivalentes a 70 años, entonces el perro ya merecía que lo trataran de usted. Pero es interesante cómo el niño empieza a asimilar el concepto de respeto hacia la edad, que también es una cuestión cultural muy nuestra. Y también, perdona. No, que iba a comentar, perdona Marilu, que iba a comentar que también depende, aunque la relación es de mucha confianza, de si estás teniendo problemas. Puedes estar en confianza, pero como haya un problema, dice, perdone un momento, venga usted para acá. Así. Cambiaste el tono completamente. Y ahí cambia el registro, cambia. El registro, mira, es un buen ejemplo también. Sí, no, yo creo que al final lo bonito es que el español es una lengua viva, ¿no? Y también
lo aprovechamos como en clase de humanidades, que también impartimos en nuestros centros, ¿verdad, Mapi? Y al final yo acabo mezclando la clase de español con la de historia. Claro. Y acabo explicando un poco de dónde viene y cómo ha evolucionado, ¿no? En diferentes lugares y cómo todo vale en realidad, aunque tenemos que ser muy conscientes de ese respeto, por supuesto, a cómo no es incorrecto decirlo de una manera u otra, pero sí, pues eso, saber cambiar de registro, saber que siempre hay que escribir, por lo menos es lo que yo intento decirle a mis alumnos de manera formal cuando me dirijo a determinadas autoridades, esas fórmulas de cortesía, que no está mal que te traten de tú de repente de según de dónde vengas o al revés, que hay que respetar todo. Es una a mí me encanta trabajar en Miami. Yo nunca he trabajado en un sitio con alumnos de tantas nacionalidades. Es increíble. Yo creo que además no se repiten. Hay niños de Venezuela, de Colombia, de Ecuador, de España también, argentinos. Bueno, en Argentina el boxeo también. Eso te iba a preguntar. Eso te iba a preguntar si te encuentras con un estudiante de Argentina que utilizan el boxeo, ¿cómo? Claro. Ellos directamente te dicen, ¿no? aquí vos cómo venís hoy, así es. Me encanta. Porque allí, de hecho, pues se quedaron con el boss y no, bueno, pues al final mezclamos historia y lengua y cultura, ¿no? Que es tan importante. Ok. Bien, pues nada, nos vemos pronto en el próximo tema. Bien, ha sido muy interesante. Un saludo. Bueno, Richard, ¿qué te ha parecido el punto de vista de nuestros profesores? Interesante, ¿verdad? Increíble. ¿Tú has visto qué de anécdotas tenían y cómo analizaban el caso según a quién estuvieran enseñando? La verdad es que sería fantástico ver ahora qué opinan otros profesores, no sé, en las redes sociales o qué comentarios tienen sobre lo que nos han dicho. Dejarán sus comentarios, ya ves. Oye, pues si esto fue emocionante, espera que veas el siguiente capítulo. Estate al tanto. Ah, pero hay siguiente capítulo. Ya verás la serie entera. Pero es muy emocionante el siguiente tema. Estupendo.